Hola iglesia, buenos días, espero te encuentres bien. Hoy damos continuidad a nuestra serie de devocionales y el del día de hoy lo hemos titulado Dios ha hecho grandes cosas por nosotros. Y esto lo vamos a basar en lo escrito en el Salmo 126, versículo 3, que dice: Sí, el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros y eso nos llena de alegría. Este cántico lo realizaban los israelitas peregrinos que iban de regreso a Israel. Hay que remontarnos en la época en la que los israelitas, en su desobediencia para con Dios, Dios permitió que estos fueran tomados cautivos por los babilonios, y este cautiverio llevó a un exilio a todo el pueblo judío a un lugar totalmente nuevo que fue en Babilonia, y ahí estuvieron cautivos por más de 70 años. Mas sin embargo, Dios es un Dios de amor y de misericordia, y movido a misericordia por las peticiones de súplica, de ruego por parte de los israelitas, de que interviniera y que los perdonara para que fueran nuevamente liberados y pudieran ellos regresar a casa. Dios intervino para con el rey que tenía el poder en ese entonces, y fue movido este rey a misericordia y ordenó que los israelitas pudieran regresar nuevamente a Israel. Entonces, en este regreso, en donde el pueblo judío nuevamente retornaba al pueblo de Israel, iban haciendo este cántico. Uh, eh, Muchos de estos judíos que ahora regresaban a Israel eran jóvenes que ni siquiera conocían el pueblo de Israel, nunca habían estado ahí, puesto que habían nacido en este cautiverio. Mas sin embargo, ellos conocían el gran poder de Dios, porque sus padres, sus abuelos, les contaron las historias que les tocó vivir a ellos, y les podían testificar de todas esas grandes proezas que Dios hizo con el pueblo de Israel. Entonces, estos jóvenes, basados en esa información, en esas historias que sus padres les contaban, ellos manifestaban ese gozo y esa alegría. Y tú te preguntarás, bueno, pero y además de eso, ¿por qué estaban alegres si iban a regresar a un lugar que además no conocían? Se encontraba completamente devastado, se encontraba completamente en ruinas, porque no solamente los babilonios se llevaron cautivos a todo el pueblo de Israel, sino que a su paso destruyeron el templo, destruyeron las murallas. Era un pueblo que se encontraba completamente en ruinas. Mas sin embargo, ellos no sentían que todo esto estaba perdido. Ellos basaban su fe en todas esas proezas, en todas esas grandes obras que Dios hizo a su pueblo de Israel por muchos años. Y ellos tenían dos cosas muy importantes. La primera era que finalmente ellos estaban liberados, ya no eran cautivos nunca más. Dios había permitido su liberación. Ellos habían recuperado su libertad. Número dos, ellos, basados en las historias que conocían a través de sus padres, de todo el poder que Dios manifestó a lo largo de la historia de los judíos, ellos sabían que una vez liberados, una vez vueltos ellos a ser libres, ellos sabían que Dios podía nuevamente restablecer todo aquello que se había perdido. Entonces, ¿qué nos debe de dejar esta historia como reflexión a todos nosotros? O sea, especialmente en este año en donde estamos viviendo un año muy complicado con la situación de la pandemia, en donde quizás tú perdiste tu trabajo, quizás tú perdiste muchas cosas que a lo largo de cierto tiempo te costó llegar ahí. Mas sin embargo, tú estás de pie, tú estás vivo. Eh,
Y eso para ti debe de ser un gran aliciente. Más sin embargo, todavía debemos de apoyar nuestra fe en Dios, no solamente porque estamos vivos hoy, sino también porque a lo largo de nuestra historia hemos podido ver la mano de Dios a través de nuestras vidas, de nuestras familias, de nuestro trabajo. Y basado en nuestra fe en ese Dios que ha sido fiel con nosotros en las buenas y en las malas, en los malos y buenos momentos, Dios puede restablecer todo aquello que tú hayas perdido en esta pandemia. Así es que yo te animo a que tu fe no decaiga, que tu fe no se pierda, que confíes en ese Dios que ha hecho grandes cosas por nosotros y que muy seguramente seguirá haciendo.